Buenos días, Dios los bendiga, agradeciendo al Señor primeramente por su gran amor y su gran misericordia. Un día más de vida que el Señor nos da, un fin de semana más para pasar con familia y pasando estos momentos difíciles. De verdad que, sin embargo, sé que Dios es fiel y justo para sostenernos. Él nos ha tomado, nos ha redimido y nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho diferentes, nos ha hecho sus hijos, y por lo tanto, ¿cómo no agradecer? Aquí estamos de nuevo, en un nuevo amanecer, la iglesia que el Señor ha regalado para este tiempo y para predicar su palabra. De verdad que me da mucha alegría compartir con cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús, declarando para sus vidas bendición y bendición hasta que sobre y abunde. O mejor, que Dios declare para sus vidas bendición hasta que sobre y abunde sobre sus familias. Entonces, nada, quisiera empezar a hablar en este tiempo de lo que se trata la sujeción y la obediencia. Es un poco complicado hablar de este tema. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir independientes. Siempre estamos buscando la manera de que nadie nos esté dando ciertas órdenes. Siempre tratamos de ser independientes. De hecho, no estoy diciendo que sea malo, pero yo digo algo. Yo digo que siempre hay que vivir sujeto a algo o a alguien. En este caso, pues nosotros, los hijos del Señor, no podemos ser independientes. Tenemos que ser dependientes de Él. Entonces, pues no, en este día quiero hablarles de esta palabra tan importante que es la obediencia y la sujeción. Es bien difícil. Por ejemplo, para nosotros los latinos es mucho más complicado el estar siendo obedientes, porque nosotros en las iglesias o en cualquier parte que nos quieran dar una orden, no queremos acatarla, no queremos seguirla, no queremos seguir esos ciertos patrones o ciertas organizaciones que tienen las empresas o las iglesias o cualquier organización. Entonces queremos siempre interponer nuestra voluntad, o sea, no queremos obedecer. Y si nos obligan de alguna manera a obedecer, entonces ya no nos gusta. Aunque no es bueno ser obligado. Qué bonito cuando sale de voluntad propia, de nuestro propio corazón, el obedecer a nuestras autoridades. Entonces quisiera empezar por acá. Voy a ir. La Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros pastores. En Hebreos 13:17 dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para los que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que dice? Obedecer a nuestros pastores. Pero antes de obedecer a nuestros pastores, tenemos que sujetarnos a Dios. Debemos de sujetarnos a sus leyes, debemos de sujetarnos a sus estatutos, obedecerle en todo lo que Él dice. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué hablo de esa parte tan importante que para Dios es muy importante? Si es para Dios importante, pues para nosotros también. Entonces lo miramos a través del ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obedeció. Para sujetarme a esa voluntad perfecta, debo de obedecer primeramente al Señor Jesucristo. En Filipenses, miremoslo por acá, Filipenses 2:8, por acá lo tengo, permítanme un momentico. Filipenses 2:6-8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre sobre todo nombre. Ese ejemplo es muy claro, es específico. ¿Y lo dio quién? Aquel que se le fue entregado todo. Yo digo, si el Señor Jesucristo, siendo rico, teniendo cierta autoridad muy grande en el cielo, de hecho toda la autoridad, se humilló a sí mismo. Se despojó de todo lo que él era y obedeció. Obedeció. Es bien complicado ser sujeto y ser obediente. Hay que sujetarse, hay que vivir sujeto. Siempre, lo que yo siempre repito en ciertas predicaciones es que una persona me enseñaba y me decía que siempre van a haber personas más grandes y más pequeñas que nosotros. Entonces, por lo tanto, a las grandes, a ellas yo debo respeto. Por lo tanto, si en un pastor, no tanto por lo que sepa, no es que sepa la Biblia de pasta a pasta, pero si Dios lo colocó como líder, entonces a ese líder yo lo debo respetar, porque no fue puesto por hombre, fue puesto directamente por Dios. Entonces, si queremos una palabra de revelación, esta es una palabra de revelación. Debo sujetarme a mis autoridades. No debo hacer caso omiso a lo que ellos, a la autoridad que ellos delegan delante de nosotros, delante de su pueblo. Es complicadísimo seguir ciertos estatutos y ciertas leyes y ciertas organizaciones que tienen dentro de esos sitios, por decirlo de alguna forma. Entonces debemos de ser sujetos. No es fácil sujetarse. Ay, miremoslo en el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Ese ejemplo nos lo daba clarísimo Él. Allí en Mateo, allí lo vemos claramente, donde dice: Señor, pasa de mí esta copa. Miremoslo por acá, miremoslo un momentico. Pero antes de eso, quiero mirar 4 puntos o cuatro aspectos importantes que se deben a la sujeción y a la obediencia. Primero, y lo vimos a través de Filipenses 2, 6 al 8. El primero, aceptar la autoridad de Dios. 1. Aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Obedecer a nuestros pastores. Ustedes jóvenes, obedecer a sus padres, pero también obedecer a sus autoridades. Ustedes niños que van creciendo y que ya se van saliendo de una etapa hacia la otra, deben de obedecer a sus padres, jóvenes. O aquellos que están en la adolescencia, ustedes deben de ser sujetos a sus padres. Nosotros los hombres y las mujeres debemos, a pesar de nuestra edad, siempre tenemos una autoridad, y nuestra autoridad son nuestros pastores. Y por ende tenemos que llegar a hacer no tanto su voluntad, porque ellos no nos van a obligar ni van a hacer nada que no esté escrito a través de su palabra, pero sí ellos nos revisten, nos empoderan, nos ayudan, pero lo primero que nos dicen que hay que ser es sujetos y obedientes. Amén. Así que no podemos soltar eso. No podemos decir que ya me las sé todas. Entonces lo primero que debo de aceptar es la autoridad de Dios. Segundo, despojarse a sí mismo. ¿De qué? Del orgullo, del yo y de todo aquello que impide obedecer a Dios. Debo despojarme de sí mismo. No me van a salir con cuentos de que uno no es orgulloso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero tiene que sacar uno el pecho y aquí estoy yo, y si no es por mí, no, eso no vale de nada, absolutamente de nada. Dios que quiere son hombres que sean capaces de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, que sean capaces de decir: listo, a pesar de cierta autoridad, a pesar de que yo me sé la Biblia de pasta a pasta, a pesar de que en cualquier tema o en cualquier área que yo me la sepa todas,
es saberse humillar y saber aceptar el consejo de los demás. Ese es el Dios que yo predico y ese es el Dios que a mí me enseña ciertas cosas. Sujétese, sea obediente, porque es importante que la obediencia esté primero. Si yo obedezco y me humillo delante del Dios Todopoderoso, Dios me va a exaltar. Miremoslo acá. Tercero, humillarse a sí mismo y no ser de lo que hablábamos al principio, no ser independiente. Nosotros los hijos del Dios Altísimo no podemos ser independientes en ninguna manera. Debemos de obedecer primeramente a Él. Debemos obedecer a las autoridades puestas por Él, porque Él fue el que las puso. Por lo tanto, yo como hijo, por lo tanto yo como hombre suyo, como siervo suyo, debo de ser obediente a mis autoridades. Y eso quiere decir que todas las que yo me las sé, pues no me las sé todas. Me tengo que humillar, y así me las supiera todas, tengo aún el más grande que Él sí se las sabe todas, que es el Dios Todopoderoso. Cuarto, obedecer a Dios ¿hasta dónde? Por un ratico, por un momento, hasta que me canse, hasta cuando yo esté de acuerdo con Él. No, Señor, es hasta el fin. Yo voy con Él hasta el fin, obedezco. Dice el Señor que se humilló hasta lo sumo. Él se humilló totalmente. Pero entonces, miremos esos cuatro aspectos que son bien importantes y que debemos tenerlo en cuenta y ponerlos en práctica. Entonces, el mismo Señor Jesús, ¿qué dijo? Oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Hebreos 10, 7 al 9. Miremos esto, miremos qué dice Hebreos 10. Hebreos 10, por aquí está. Miren lo que él dice. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quise, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. O sea, tenemos que tener prioridad. Antes de hacer mi voluntad, debo de hacer la del Padre. Antes de hacer mi voluntad, debo permanecer en sujeción. Antes de hacer mi voluntad, debo de seguir sus estatutos. Porque es que el ser humano tiende a sabérselas todas. El ser humano quiere exponer todas las cosas que trae, sus talentos, sus dones, sus capacidades. No, y no es malo tenerlas, pero lo primero que se debe de hacer es saberse sujetar, saber que en cada sitio donde yo voy hay ciertas leyes que yo debo seguirlas, así no me gusten, debo de seguir, debo de cumplir, debo de sujetarme y debo de obedecer. Entonces queremos ser grandes líderes, queremos ser grandes pastores, pero quiero pasar por encima de ellos, quiero pasar por encima de Dios, quiero pasar por encima de su voluntad. No está bien hecho. Déjenme decirles que no está bien hecho. Yo no debo buscar en mi bien común, yo debo de buscar el bien social, el bien de la otra gente, saber que sí puedo tener todos mis talentos, puedo tener todas mis capacidades, pero que las voy a dar al servicio de la iglesia, del pastor, de los líderes de la congregación, del Señor Jesucristo, pero que debo
primero dejar la ansiedad de ir a servir o sobreponerme sobre mis autoridades y no obedecer, estoy mal. Estoy mal, debo de ceder ese terreno. Debo de ceder ese terreno para que Dios, en su infinita misericordia y su preciosa bondad, me haya hecho o me haya apartado para servirle. Eso es lo que Dios quiere. Hombres sujetos y obedientes, mujeres sujetas y obedientes, jóvenes y jovencitas obedientes, que no hagan su voluntad, sino que hagan la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, por ende debo de también obedecer a mis pastores, debo de obedecer a mis padres, a mis autoridades puestas por Dios sobre la faz de la tierra. Porque ¿qué yo puedo hacer que yo lo haga en mi propia carne? Pues déjenme decirles algo, que muchas veces lo intenté, pero cuando yo no me sujeté, no sucedió nada, porque al que no se sujeta. Ahora, la sujeción me perfecciona, la obediencia me perfecciona, porque me hace obediente como se hizo el Señor Jesucristo a la cruz. Ahora, ¿usted cree que para Él fue fácil seguir esa etapa que le correspondía? No, mire, le muestro por acá. Mire acá, mire aquí un momentico. Miremoslo en Lucas 22, 39 al 46. Miremoslo a ver qué dice. Y mire lo importante de lo que es su palabra y lo que nos hace ver el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Lucas 22, 39 al 46. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo me imagino ese momento. Yo me imagino ese momento tan crítico para él. Tenía que tomar una decisión radical en su vida. O ir a la cruz, o hacer la voluntad de él, que era que no le pasara. Y él ruega, y él le dice, papá, las cosas que me esperan son difíciles, las estoy sintiendo en mi espíritu, en mi carne y en mi ser. Pero llega un momento en que le dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos de decirle todos los días. Mire, cuando usted se sujeta, vuelvo y le reitero, la sujeción y la obediencia lo perfecciona a usted y a mí. ¿Por qué? Porque cuando nos sujetamos y obedecemos, las cosas se van a dar más fácil. Claro que el Señor se tomará el tiempo. El Señor Jesucristo, cuando fue llamado al ministerio, no fue que de una vez lo pasó a la cruz. No, Señor. Él empieza su ministerio y empieza Dios en ese tiempo, en el kairos de él, empieza a llevarlo y a alistarlo para tan momento tan crítico como lo que tuvo que sufrir el Señor Jesucristo. Y así nos tiene que llevar. ¿Queremos un ministerio? Tenga paciencia, espere que Dios lo vaya llevando. Sea obediente a lo que Él le dice, porque es muy difícil cuando nuestro pastor nos da una orden, o cuando nuestro pastor dice cualquier cosa, o nuestro líder nos dice cualquier cosa. Nos es difícil seguir esas reglas, porque vuelvo y reitero, somos hombres dados a vivir en la independencia. Pero cuando obedecemos, nos empezamos a perfeccionar y empezamos a tener paciencia sobre todas las cosas. ¿Por qué qué? Porque cuando tenemos esos talentos a flor, a todo dar, entonces decimos, yo ya quiero estar allá.
pero no sabemos que más adelante Dios nos tiene para grandes pruebas. El Señor Jesucristo se le fue entregado el reino de los cielos y todo por cuanto en Él hay, pero le tuvo que pasar momentos difíciles, muy difíciles. Entonces, ¿cuál es el afán? Ahora dice que después de esto se le fue dado un nombre sobre todo nombre. ¡Ja! A nosotros se nos va a cambiar el nombre, ¿sí sabían? Se nos va a dar un nuevo nombre. Pero tenemos que pasar por la prueba. Tenemos que obedecer y tenemos que ser sujetos para que Dios más adelante nos premie. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres obedientes. Miremos a un Pablo que en un momento dado el mismo Señor Jesucristo lo llama y le dice, a ver, y el mismo Pablo le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué tienes conmigo? Y le dijo, esto y esto. Y viene Ananías y le dice, hermano, yo quiero que usted vaya a tal parte y hagas esto y hagas esto y hagas esto. Miramos la obediencia de Pablo. Y tanto miramos a Pablo después de sujetarse, después de obedecer. Miren lo que le pasa a este hombre, sabiendo que Dios le iba a dar un gran premio, que era la salvación, que era estar con él. Y miren lo que se acerca a él el profeta Gabo. El profeta Gabo se le acerca a él y le dice, uy, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque usted sabe que allí lo van a matar. ¿Y sabe qué dice Pablo? No me interesa. Yo vivo obedeciendo a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y yo voy aunque me cueste la vida. ¡Wow! Eso es lo que quiere Dios. Hombres y mujeres obedientes, sujetos. Nos cuesta. Pero lo más importante es sujetarse. Los hijos deben de sujetarse a sus padres. Los hijos de Dios deben de sujetarse a Él primeramente y sujetarse a sus autoridades, a sus pastores, a sus líderes, a las personas que están. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que hay que estar sujetos a ellos, porque lo leíamos al principio. Ellos velan por nuestras almas. Ellos tienen cuidado de nosotros. Santifíquese todavía. Viva una vida para agradar a Dios, porque eso es ser obediente a Dios. Dice, sé santo porque yo soy santo. Y no vemos a un Jesucristo, a un Señor Jesucristo por allá suelto, haciendo lo que Él se le dé la gana. No vemos a un Señor Jesucristo sometido, entregado, se humilló, entregó todo, se hizo semejante a los hombres. Acordémonos de eso, se hizo semejante a los hombres. Esta es una palabra hecha para usted y para mí, para mi familia y para la de ustedes. Esa es una palabra para todos. Así que esta palabra no la vayan a echar allí al bote de la basura, porque qué lástima haber perdido el tiempo. El Señor Jesucristo dándonos tantas enseñanzas a través de su palabra, y que a estas alturas no nos sujetemos y las botemos al bote de la basura. No, Señor. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sujetos, tenemos que vivir una vida para agradarle a Él, una vida de sujeción. ¿Sabe por qué se le entregó todo al Señor Jesucristo? Porque Él se humilló, y se humilló hasta la muerte. Hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Yo quiero orar por esta palabra, pero quiero orar también por cada uno de ustedes, aquellos que me van a escuchar a través de los medios, de las redes. Yo quiero orar por ustedes, y permítame hacerlo en este momento. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Bendigo a cada oyente, bendigo a cada persona que va a escuchar este mensaje. Es tu bendita palabra, es lo que tú quieres hacer con tu bendita y bondadosa palabra. Hoy bendigo a cada creyente, bendigo a cada persona, bendigo a cada integrante de un nuevo amanecer. Los bendigo en el nombre de Jesús.
Señor, que tú declares para ellos bendición hasta que sobre y abunde. Que tú vengas y decretes sobre sus familias amor, misericordia, sanidad. ¿Sabe? De aquí para allá el Señor me está mostrando personas. Hay una mujer que está sufriendo problemas de corazón y que le van a hacer una operación a corazón abierto. Yo le digo en el nombre de Jesús, esa operación no va a existir, porque Dios ya la ha sanado, mujer. Recibe esta palabra. Padre, te doy muchas gracias, de verdad que bendigo este tiempo y bendigo tu bendita palabra. Señor, enséñanos a ser sujetos, a obedecerte. Sé que difícil es, Señor, cuando tú nos dices a través de tu palabra que tenemos que vivir en santidad, que tú nos has redimido cada día, que tú nos redimiste cada día con tu sangre, que perdonaste nuestros pecados, que nos enseñaste otra clase de vida. Señor, ¿cómo no honrar tu nombre? ¿Cómo no bendecir tu bendita palabra? Señor, muchas gracias por ella, porque ella va a edificarnos y nos va a perfeccionar. Señor, enséñanos. Quítanos el yo, quítanos el orgullo, quítanos el ego, quita todas aquellas cosas que no sirven para nada. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.